Quiero compartir con ustedes esta noche los siguientes dos mandamientos, ¿sí? Deuteronomio capítulo 5, versos 12 al 16, y son los mandamientos relacionados con la familia, los mandamientos que nos corresponden en esta noche. Entonces, por eso me traje una camisa bastante familiar. Hoy salí a hacer una vuelta con mis hijos al final de la tarde y tenemos esta que dice padre, una Santiago tiene una que dice hijo, Sofía tiene una que dice hija, y entonces les pregunté y me dijeron, no, vaya con esa, vaya con esa. Tengo que confesar que me siento raro estando aquí en camiseta, en este espacio, pero estaba relacionada con el tema y creo que por eso me di esa pequeña licencia para compartir. Pero leo la palabra del Señor en favor de todos. Guardarás el día de Shabbat para santificarlo, tal como Yahvé tu Dios te ha ordenado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es Shabbat consagrado a Yahvé tu Dios. No harás ninguna labor, ni tú, tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún otro animal tuyo, ni el extranjero que mora dentro de tus puertas, para que pueda descansar tu siervo y tu sierva, así como tú. Pues recordarás que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de allá, con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahvé tu Dios te manda guardar el día Shabbat. Honra a tu padre y a tu madre, como Yahvé tu Dios te ordenó, para que se alarguen tus días y para que te vaya bien en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Este es el texto de esta noche, está bastante cortico y nos da tiempo para desarrollarlo. Yo no sé si usted ha pensado en los mandamientos y uno se convence a uno mismo, uno guarda los mandamientos. O sea, usted no va por ahí pensando, no importa, yo voy a jurar en vano porque a Dios eso no le importa. O usted no va por ahí pensando, si se me atraviesa lo mato porque eso qué importa. No, uno considera, uno debe guardar los mandamientos. Todos menos el día de reposo. Por alguna razón, el cristiano considera que no está obligado a guardar el día de reposo. Y posiblemente esa razón esté relacionada con el hecho de lo que Jesús dice, que mi Padre aún trabaja y yo trabajo, pero no está invalidando el día de reposo. Algunos otros alegan que Jesús mencionó que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo, pero tampoco estaba invalidando el día de reposo. Estaba mencionando la forma correcta en la cual se debe guardar ese día. El texto comienza diciendo guardarás. Y ese guardar es poner por obra, estar atento, es vigilar, es cuidar. ¿Sí? Cuidarás, pondrás por obra, estarás atento al día de reposo, dice Reina Valera. Yo quise no cambiar la expresión y dejé el día del Shabbat, así aparece en el texto, porque hay toda una discusión en ciertos sectores del mundo evangélico de si ese día es o no el sábado. Resulta que la expresión Shabbat significa reposo, ¿sí? O inactividad. Y los griegos lo pusieron como sabatón, y ahí viene nuestra palabra sábado. Pero no es lo mismo, ¿sí? Más adelante el texto va a utilizar la expresión el séptimo día, ¿sí? Verso 14, pero el séptimo día es otra palabra, no es Shabbat. Shabbat es reposo o es inactividad y está relacionado con reposar, no con un día específico en la semana, sino con el séptimo día. Y vamos a desglosar eso más adelante. Guardarás el día del Shabbat para santificarlo. ¿Sí? ¿Cómo así que para santificarlo? Si Dios es el que hace santas las cosas, ¿cómo podemos nosotros hacer santo algo? Sucede lo mismo cuando Jesús le enseña a los discípulos a orar. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos algo así? ¿Sí? Estamos diciendo para que sea considerado santo, para que sea consagrado para Dios. Esa es la expresión. Guardarás el día de reposo para consagrarlo a Dios, para separarlo para Dios. Eso es santificar. Es consagrar a Dios, es separar para Dios.
Y esto no se hace por capricho, tal como Yahvé, tu Dios, te ha ordenado. Reposar no es un elemento que hacemos si yo me siento cansado. Reposar no es algo que hago si tengo de pronto el tiempo para hacerlo. Al igual que no matar, al igual que honrar, al igual que no mentir, al igual que no adorar a otros dioses, es un mandamiento del Señor. Y el amor a Dios y el amor al prójimo también va en reposar. Es recordar el que es Dios es Él, no yo. Yo fui creado y necesito descansar. Necesito parar para disfrutar lo que es del Señor, lo que el Señor ha hecho para mí. Entonces el texto indica, 6 días trabajarás. Ojo, el mandato de reposar lleva en sí el elemento que fuimos creados para trabajar. Y ya en la iglesia, en algún momento, el año pasado, estuvimos hablando sobre esto. El pastor estuvo predicando sobre esto, si no estoy mal, en septiembre del año pasado, sobre el trabajo es parte de la vida cristiana. El trabajo no es un castigo por el pecado. Es decir, por más pecaminoso que usted considere que es que lo hagan trabajar. No, el trabajo no es castigo de Dios. El trabajo no es pecado. El trabajo es parte del desarrollo que tenemos como seres creados por Dios. Por eso debemos trabajar. 6 días trabajarás, y dice el texto, harás toda tu obra, harás todo lo que debes hacer. Pero, ¿sí?, el séptimo es reposo consagrado a Dios. En Ezequiel, en el capítulo 20, en el verso 12, se le dice a la gente es que yo les di el reposo para que ustedes supieran que yo soy Dios. Entonces, el día del reposo es parte de lo que Dios nos da para que le reconozcamos a Él, ¿sí? Para que recordemos el séptimo día es reposo consagrado a Yahvé, tu Dios. Y uno puede pensar, pero bueno, si el séptimo día es el sábado, porque la semana cristiana arranca el domingo, pero resulta que yo trabajo los sábados y descanso el domingo, entonces estoy pecando. No. Pablo, en la carta a los Corintios, nos plantea el elemento del que guarda un día no critica al que guarda otro día diferente, el que guarda la luna nueva no critica al que no la guarda. ¿Sí? El punto acá es que el reposo está relacionado con trabajar 6 días y descansar uno. ¿Sí? Y no solamente descansar uno como persona, no uno el día, sí, es un solo día de reposo, no más. Pero no solamente está relacionado con descansar uno, ¿sí? Está relacionado con no harás ninguna labor, ni tú, tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún otro animal tuyo, ni el extranjero que mora dentro de tus puertas, para que pueda descansar tu siervo y tu sierva, así como tú. Resulta que el mandamiento del reposo era un mandamiento para la familia, porque el padre de la casa, el pater familia, era el que decidía qué se hacía y qué no. Y si él decía se reposa, entonces todo el mundo iba a reposar. Pero si él decía se trabaja, todo el mundo iba a trabajar. Y el texto nos recuerda, esto es para que descanses, sí, para que tú puedas descansar, pero también para que descansen todos los tuyos que están en el hogar. En el mundo judío no se cocinaba en ese día. Se cocinaba el día anterior y la gente comía de esto que se había cocinado. Y esto también era para que la gente en la casa, las mujeres encargadas de la comida, también pudieran descansar, porque era todo el mundo debía parar, debía reposar y debía reponer fuerzas para que puedas descansar, para que puedas reposar, para que puedas no hacer actividad. Esa sería la palabra aquí. Ni tu siervo, ni tu sierva, así como tú.
Y les da una razón para eso. Pues recordarás que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que Yahvé, tu Dios, te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahvé, tu Dios, te manda guardar el Shabbat. Cuando reposamos, reconocemos la obra de Dios en nosotros. Reconocemos la libertad que el Señor nos ha dado y por eso podemos reposar. En la versión de Éxodo 28 al 11, este mismo mandamiento, recuerda, porque Dios creó todo lo que hay en 6 días y el séptimo reposó. Pero ahora en Deuteronomio, cuando están próximos a entrar a la tierra, Moisés les recuerda, porque ustedes fueron esclavos en tierra de Egipto y Dios es el que les ha dado la libertad. Ahora uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que hace que yo no quiera reposar? ¿Por qué en ocasiones no queremos descansar? Y muchas veces está relacionado con el sustento. Si yo no trabajo, Dios no me va a poder sustentar. Si yo no trabajo, entonces ¿de qué voy a vivir? Si dejo de trabajar un día, entonces el dinero no me va a alcanzar. Y no importa lo que usted confiese, diga con su boca. Si su corazón lo lleva a tener que trabajar los 7 días porque entonces no se va a sustentar, usted no está descansando en su sustento en Dios. Usted está descansando en usted mismo y en sus capacidades. Y tenemos que recordar, todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Y usted puede pensar, yo trabajo y gano un sueldo, gloria a Dios por eso. Pero ese trabajo y ese sueldo vienen de Dios. Esa salud que usted tiene para trabajar viene de Dios. Y en ese sentido es Dios quien nos está mandando a reposar. Porque nos está recordando, el que es Dios es Él. Usted y yo necesitamos descansar, reposar, parar. No porque el día de reposo sea una institución tan importante que es inmovible, intocable. No, porque el día de reposo Dios nos lo dio para que supiéramos que Él es Dios. Si no recuerda a la gente en el desierto de Israel, en el desierto, cuando Dios les da el maná, el 6.º día, ellos debían recoger el doble, porque el 7.º día no iba a haber maná. Y era un elemento de confianza en el Señor, que Dios va a proveer lo suficiente para que no falte, que Dios va a dar el alimento y que el alimento que se da el día anterior es suficiente para que usted reciba en su vida. Eso es el reposo para nosotros. Ahora, no es el único mandato. Resulta que este mandamiento tiene una contraparte. Al padre de familia se le dice, usted tiene que reposar y parar, y todos en su casa tienen que parar. Pero mira el verso 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Yahvé tu Dios te ordenó, para que se alarguen tus días y para que te vaya bien en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Honrar, dar honor, dar valor, reconocer, ser agradecido con. Eso es lo que el texto está indicando. Honra a tu padre y a tu madre. Este es un mandato específico para los hijos y está vinculado a los padres porque son los padres quienes enseñan la fe. Entonces, la fe aprendida debe llevarnos a honrar, debe llevarnos a reconocer. Y nuevamente, esto no es si me parece o no. Esto es algo que Yahvé, tu Dios, te ordenó. ¿Para qué? Para que se alarguen tus días. Y acá quiero parar. Ese alargar los días, esa expresión, es la misma expresión que viene utilizando cuando habla de las ordenanzas o estatutos. Estos mandamientos que yo te doy para que seas largo de días en la tierra. Cumple esto para que seas largo de días en la tierra. Es lo mismo que se está diciendo acá. Es honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días en la tierra.
Y no solamente sean largos y buenos, para que te vaya bien. Y la expresión que se utiliza aquí para lo que es bueno, para lo que está bien, es la expresión que se utiliza en Génesis cuando Dios crea y vio Dios que era bueno. Entonces está diciendo para que te vaya bien. En ese sentido, en el sentido en el que Dios vea, te va a ir bien en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Honrar a padre y madre, darles el reconocimiento, darles la obediencia, darles la gratitud, significa que yo estoy guardando los mandatos de Dios que ellos me enseñaron. Y si ellos me enseñaron, entonces a mí me va a ir bien en la tierra. ¿Por qué están relacionados estos dos mandamientos? Usualmente el reposo era el día para renovar fuerzas, era el día para reconocer mi sustento viene de Dios, pero era el día para enseñar la fe. Entonces el padre paraba sus actividades para enseñar la fe en su casa y para que juntos como familia adoráramos a Dios. Y en ese sentido, los hijos honraban a padre y madre. Y si todos cumplían la ley, sus días iban a ser largos y les iba a ir bien en la tierra. Porque la familia estaba vinculada como familia al Señor. Note que los primeros 4 mandatos estaban relacionados con Dios. Y estos están relacionados con la vida familiar. Parar, reposar, honrar. Como elemento de la relación entre padres e hijos en una casa, donde el papá enseña la fe y ve revertido eso en la gratitud y el buen comportamiento de su hijo. Donde el hijo aprende y obedece a sus padres, pero ve a un papá que se somete a la voluntad de Dios. Entonces va encaminado por donde debe ir, es el camino del Señor. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? 4 aspectos. El primero, el reposo es un mandamiento que reconoce que nuestro sustento viene de Dios. Si usted no para de trabajar, si usted no para a descansar, usted le está diciendo a Dios, Señor, yo no creo que tú me vas a proveer. Yo no creo que tú me puedes sostener. Entonces yo sigo trabajando día a día porque yo sí lo voy a hacer. No, reposar es reconocer mi sustento viene de Dios. Y esa es una razón también a la par para orar por aquellos que no tienen empleo, para que el Señor les provea el trabajo y el gozo del reposo en compañía de ese trabajo. El segundo elemento del reposo es recordar que no somos dioses. Por eso dependemos del Dios que hace reposar. Si usted y yo no paramos para reposar, para renovar fuerzas, el Señor nos hace parar. La enfermedad nos hace parar. Entonces va a ser peor para nosotros. Reposar es algo que se disfruta más cuando nosotros entendemos que Dios nos está llamando a descansar y que nos llama a descansar para que disfrutemos de Él, de su palabra y de lo que Él ha creado, para que disfrutemos con nuestra familia que Él nos ha dado y para que sepamos mi provisión viene de Dios. El tercer aspecto es que reposar es parte de transmitir la fe, es enseñar a creer en Dios. Reposar no se trata en quedarse en la casa botado en el mueble todo el día. De vez en cuando eso ayuda, pero no es reposar. Reposar es entrar en comunión con Dios. Reposar es enseñar a la familia de Dios. Reposar es disfrutar de la creación de Dios. Poderse tomar un café con calma, reconociendo Dios es el creador de todo lo que hay. Y por eso nos sometemos a Él. Es poder parar y tomarnos una limonada y decir, Señor, a pesar de que la situación económica está difícil, yo paro porque reconozco que mi sustento viene de ti.
porque sé que tu mano no se ha acortado para bendecirnos. Y por eso puedo parar, porque mi sustento no depende de mis capacidades, mi sustento eres. El cuarto aspecto es honrar a los padres, es reconocer que ellos enseñaron la fe, y por eso damos honor y por eso damos gratitud. Jesús le recrimina a los fariseos que le dicen a los papás: todo con lo que yo te pueda ayudar es corbán, es mi ofrenda a Dios. Y les dice entonces que por el mandamiento de ellos, mandamiento de hombres, invalidan el mandamiento de Dios. Nosotros debemos ser fieles al Señor y a la provisión que Dios nos ha dado. Pero también somos llamados a honrar a nuestros padres, a ser agradecidos con aquellos que nos han dado a nosotros, nos han cuidado, nos han enseñado. Y si usted puede proveer económicamente, provea. Si usted todavía está en su casa, obedezca, escúchenlos. Y si usted dice: no, yo ya no estoy en la casa, yo ya no dependo de ellos, de pronto no les puedo proveer o de pronto ellos no necesitan, viva de tal manera que ellos sepan que usted está agradecido con las enseñanzas que recibió. Los que crecimos en hogar cristiano, cuando vivimos correctamente la fe, estamos dando honor a nuestros padres que nos enseñaron y nos antecedieron en el camino de la fe. Y así lo vemos nosotros en Cristo. En Cristo nosotros podemos ver la importancia del reposo como algo que dado a los hombres. El reposo para los hombres y no los hombres para el reposo. La institución del mandamiento, el día de reposo, no es lo importante. Lo importante es que Dios quiere que nosotros descansemos para que le reconozcamos a Él como Dios. Cristo nos enseñó lo que significa honrar al Padre, imitar al Padre, vivir como el Padre quería, someterse al Padre, obedecerlo hasta la muerte, reconocerlo, darle gracias. Señor, yo sé que tú siempre me escuchas. Eso es honrar. Y Cristo nos llama a hacerlo con nuestros padres naturales, pero también con el Padre celestial. Pero Cristo es nuestro reposo. Para nosotros el reposo no es solamente un día, que debemos descansar. Para nosotros el reposo es un estado en Cristo. Es vivir en la paz del Señor. Y eso es vivir en el mandamiento de Dios. Mandamiento que, como hemos dicho, hemos escuchado, hemos aprendido y que vivimos día a día. Que el Señor nos ayude a vivir los mandamientos de la familia, porque guardamos el reposo y porque honramos a nuestros padres. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo, por tu invitación a descansar, a reposar, para descansar en ti, porque sabemos que de ti dependemos. Y por la relación en casa que se genera cuando descansamos, cuando enseñamos la fe, cuando honramos a nuestros padres. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Cristo, que te honremos a ti en el obedecer tu palabra y el guardar tus mandamientos. Recuérdanos, dependemos de ti, tú nos sustentas y recuérdanos que te gozas cuando damos honor a ti, Señor. Que tu nombre sea santificado en nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.